Vengo por ti. Síguele y te va a ir peor, cabrón. No tienes ni idea de quién soy. Si yo quiero, te llevo. Este hombre que hablaba con mi abuelo estaba fumando. Todo el diálogo que tuvieron, el cigarro lo tenía en su mano, entre sus dedos índice y medio. Se acercó el cigarro para darle una jalada. Al encenderse el cigarro, una cara espantosa pudo ser vista por mi abuelo. En mi familia han surgido varias anécdotas a lo largo del tiempo, donde algún miembro de mi familia ha tenido una interacción con el demonio. Sucedieron hace varias décadas cuando la zona donde vivían era una zona rural, donde habían muchas rancherías y despoblado, propiciando que estas cosas se manifestaran con mayor facilidad, a diferencia de hoy en día que esa zona ya está demasiado urbanizada. Estas son mis dos historias. Como ambas suceden en el mismo río, he titulado a mis historias El diablo está en el río La Silla. Una noche de aquel entonces, en casa de mi abuela materna había una discusión. Mi tía en aquel entonces estaba en su adolescencia, así que las discusiones en esa época con mi abuela eran algo comunes. Mi abuela no le permitía a mi tía tener novio, no porque no tuviera novio en general, sino porque el muchacho que mi tía quería andaba en malos pasos, algo que mi abuela sabía, pero mi tía no. Después de la acalorada discusión, mi tía no aguantó más, salió de la casa y comenzó a caminar hacia el río. En esa época recordemos que eran rancherías, así que no había electricidad y los alrededores en varios kilómetros eran solo despoblado. Durante la noche eran comunes los asaltos, así que nunca dejaban a las mujeres salir solas. Mi tía, al llegar al río, se sentó a llorar a la orilla del mismo. Pudo notar cómo de la nada todos los insectos que hacen su escándalo por la noche, como grillos y cigarras, se callaron de golpe y solo se escuchaba el agua del río correr. Después escuchó un ruido al otro lado. Un ruido como de brasas, como el sonido del fuego al estar consumiendo madera. Volteó y vio unos enormes ojos rojos flotando a unos 2 metros del suelo. Solo unos ojos, no una figura negra y sus ojos rojos contrastando con la oscuridad, no. Estos eran literalmente 2 ojos enormes, flotando en la oscuridad. Mi tía se quedó en shock hasta que esas cosas comenzaron a acercarse a ella. Inmediatamente se levantó y comenzó a correr de vuelta a la casa con mucha desesperación. Podía escuchar aquel sonido del fuego acercándose más y más hasta que mi abuela gritó su nombre. Todos la estaban buscando. Mi tía se detuvo un instante, volteó hacia atrás, pero ya no había nada. Aquellos ojos habían desaparecido. Siguió corriendo hasta que se topó a uno de mis tíos los mayores. Ella estaba muy mal, pálida, y no reaccionaba. Le preguntaban qué había pasado, pero ella no respondía. Era tanto el miedo que tuvo al ver aquellos ojos que ella misma como que se bloqueó para que no le sucediera algo peor, y por puro instinto siguió corriendo para encontrar a su familia. Ella no reaccionaba a los cuestionamientos de la abuela, hasta que le dio una cachetada. Reaccionó y comenzó a llorar. Se la llevaron de vuelta a la casa para atenderla y ahí fue donde les contó todo lo que había sucedido. Esta anécdota le sucedió a mi abuelo por parte de mi padre. Sucedió en una época un poco más actual y en casi la misma zona donde sucedió el anterior relato de mi tía. Mi abuelo era un hombre mujeriego. Constantemente regresaba a casa después de haber estado en la cantina y al llegar con mi abuela era muy déspota con ella y era muy demandante. Siempre quería la comida lista y la casa limpia sin importar que él anduvo de chiflado en la calle con otras mujeres. El típico estereotipo de los hombres de aquella época. Una noche, a eso de la 1 de la mañana, regresó mi abuelo a la casa y sucedió la misma situación. Mira cómo vienes, me tenías muy preocupada. Ahora sí es el colmo, te perdiste varios días. Estuve a punto de reportarte como desaparecido, le dijo mi abuela, genuinamente preocupada en lugar de estar enojada por haber llegado en esas condiciones después de varios días. A la hora que yo quiera llegar, mujer, ¿dónde está mi cena? Tu cena ya está lista, los niños ya cenaron y te guardé un plato, pero me preocupas, te ves muy tomado, no te me vayas a desmayar y de pie, mejor siéntate un momento. No me digas qué hacer, mujer, me voy a bañar. No, mira cómo estás muy tomado y está muy oscuro.
Te puedes dar un mal golpe en el río con alguna piedra y quedar lastimado. Mejor cena y vas al río a bañarte después. ¿A ti qué te importa lo que vaya a hacer? Me voy a bañar. Mi abuela, viendo que él estaba muy necio, lo dejó irse, pero se quedó en casa preocupada esperándolo. Cerca de la casa de mis abuelos estaba el río, pero el lugar donde les gustaba bañarse era un poco más alejado de la casa. En ese lugar se hacía una especie de alberca profunda donde mis tíos echaban clavados al agua desde una piedra alta y grande que estaba al costado. Un lugar ideal para asearse y relajarse, ya que la corriente del río en esa zona era muy tranquila. Mi abuelo llegó a ese lugar y comenzó a bañarse. Cuando terminó, se quedó sentado descansando. Buenas noches. Alguien le habló desde aquella piedra prominente donde los chavos se echaban clavados. ¿Tú quién ching eres? ¿Qué ching vienes aquí a verme que me estoy bañando? De seguro eres... No, vengo por ti. Te voy a llevar, por andar de te voy a llevar. Te crees muy chingito con las mujeres. Te voy a llevar a ver si sigues con esa actitud. Chica, pues ¿a dónde me vas a llevar? ¿Tú quién eres? Vengo por ti. Síguele y te va a ir peor, No tienes ni idea de quién soy. Si yo quiero, te llevo. Este hombre que hablaba con mi abuelo estaba fumando. Todo el diálogo que tuvieron, el cigarro lo tenía en su mano, entre sus dedos índice y medio. Cuando terminó de decir esa última frase, se acercó el cigarro para darle una jalada. Al encenderse el cigarro, una cara espantosa pudo ser vista por mi abuelo. Era una cosa aterradora, peluda y negra, con ojos rojos y sus 4 colmillos largos sobresalían de su boca hacia arriba y hacia abajo. Vengo por ti, le dijo mientras exhalaba el humo de cigarro. Mi abuelo se levantó y salió del agua aún muy borracho pero molesto, y siguió insultando a aquel ser mientras caminaba de regreso a su casa. Él seguía enojado con aquella cosa por haberlo molestado mientras se bañaba y no se había dado cuenta aún de con quién estaba hablando. Unos metros más adelante pudo escuchar una carcajada y cuando volteó pudo confirmar que esta cosa tenía cuerpo de jabalí. Estaba recostado sobre aquella piedra enorme con la pierna cruzada y no lo dejaba de mirar mientras mi abuelo se alejaba. Por alguna razón, mi abuelo aquí sí reconoció lo que era aquella cosa y se echó a correr. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, le preguntó mi abuela cuando llegó a la casa. Sí, estoy bien, dijo mi abuelo y caminó hacia su habitación. ¿No vas a cenar? No, ya me voy a dormir. Ahorita no quiero saber nada. En esa zona donde vive mi familia han ocurrido muchas apariciones, varias las cuales ya han platicado en tu canal en anteriores videos. Pero esta es la primera vez, y al parecer la única, que alguien de mi familia tiene un encuentro tan real y más aún, es la primera vez que una aparición responde y haya venido a amenazar al protagonista de la historia para que dejara de ser tan malo con su esposa. Amigos, espero que les haya gustado mucho este relato y le doy un agradecimiento enorme a aquella persona que ha decidido permanecer anónima. Su razón es bastante obvia. Nos ha dado bastantes experiencias que contar, por eso prefiere permanecer en el anonimato. Muchas gracias a esa persona en verdad, sus historias son escalofriantes. Recuerden que pueden mandar sus relatos por mensaje privado a nuestro Facebook, en la sección de comentarios de nuestros videos, o al correo aquime-porfavor@gmail.com. Nos encantará leer todas sus historias y continuar espantando a cualquier persona que guste de leer relatos del chamuco. Por favor, no olviden dejar su like, comentar y compartir nuestro contenido. Eso nos ayuda mucho para seguir creciendo y poder seguir trayéndoles más relatos tenebrosos semana a semana. Muchas gracias y buenas noches.